Vale, ya está grabando. Vale, genial. Pues Marcos, muchas gracias por atenderme, por estar contigo. Desde que he visto tu película he tenido ganas de verte. Bueno, de hecho ya tenía ganas de verte y de hablar contigo cuando vi el éxito en Sevilla, que me parece brutal. Porque el señor Cienfuegos dejó Gijón, se ha ido a Sevilla y ha hecho muy grande ese festival en un par de Muy años. poco tiempo, sí. Sí, y entonces yo siempre empiezo, creo que es bueno empezar bien y acabar bien las cosas. Y mi pregunta siempre es la misma para todos, ¿por qué haces cine, Marcos? Porque me gusta contar historias y porque es el formato que mejor se adapta a mí como contador de historias. Es una experiencia nueva para mí. Yo he probado varios formatos hasta ahora, desde la tele, la radio, muchas otras cosas, ¿no? Escribir, pero nunca me había sentido con... Era una premonición, pero hasta esta película no lo hemos cumplido, ¿no? Y entonces ahora he visto que estoy seguro que es el medio que me siento mucho más cómodo para contar historias, ¿no? Me permite... El cine tiene muchas cualidades que no tienen otras artes, ¿no? Al final te están encerrando en un lugar oscuro en el que no tienes escapatoria. La única forma que tienes de irte es marchándote de la sala, ¿no? Pero te tienes que tragar esa historia que te van a poner. No pasa como no con otros medios o con otro tipo de artes que siempre tienes una llamada de teléfono, alguien que te puede invocar o algo que te puede despistar, ¿no? El cine te permite contar, entonces al final puedes establecer un lenguaje mucho más complejo, lleno de cientos de capas que puedan llegar a la persona inicial como a alguien que conoce perfectamente la historia, como ocurre con Remind, ¿no? Y entonces me siento infinitamente más cómodo, lo he descubierto y no tengo dudas de que es el formato que voy a emplear para contar historias. Yo viendo tu película me acuerdo siempre de una frase que no sé dónde la leí, o me lo dijo algún profesor cuando estudiaba cine, pero esta frase de que el periodismo está infectado y contaminado de actualidad, y una vez que ha pasado dejó de interesar, ¿vale? El cine va más allá y yo creo que como herramienta fundamental, por eso la televisión ni nada ha acabado con el cine, porque el cine va más allá, trasciende la actualidad y invoca a lo humano, invoca a lo que ha ocurrido, a lo que ocurre y lo que ocurrirá. El periodismo simplemente es lo que ocurre. Sí, uno tiene el don de la temporalidad y el otro de la temporalidad, ¿sabes? Bueno, depende de las historias, todas las historias son... Hay noticias periodísticas que son un legado para siempre, ¿no? También, pero bueno, el cine tiene más posibilidades en ese campo, claro, de crearse como un legado, ¿no? Sobre todo, bueno, hay muchos matices, todo es matizable, claro, sí, al final, ¿no? ¿Sabes? Claro. Lo que pasa es que yo creo que el periodismo ha perdido eso antes lo tenía. El periodismo lo que ha perdido es la profesionalización, ¿no? Ha perdido su función. Sí. Al final y el cine está, bueno, afortunadamente está lleno de románticos y esto hace que gracias al romanticismo que se emplea en el cine se pueden hacer otro tipo de cine que también ha perdido su vocación en una parte del sector, ¿no? Es, bueno, aunque sea el entretenimiento, pero de alguna manera muy confusa y con mucha manipulación, ¿no? Y ese no era el objetivo inicial del cine. Pero en la prensa sí, la prensa está totalmente perdida, desnortada, ¿no? No tiene, al final, el modelo de negocio que se ha creado, hay muchas cosas que son perversas ahí, ¿no? Porque al final el periodismo está hecho para los ciudadanos, pero hoy se nutre de los rendimientos económicos de las empresas que precisamente son el objeto de las denuncias, ¿no? De los artículos. Entonces, este modelo es insostenible, claro. En cambio, el cine todavía sigue dependiendo del espectador. Entonces, cuando no se rompa cuando existe una ruptura de esa relación entre espectador y cine, ¿sabes? El día que eso se rompa, es probable que veamos otra cosa, ¿no? Pero mientras sea el espectador el que compra las películas y el que alimenta el cine, es difícil que se traicionen mutuamente como ha pasado con la prensa, con el periodismo, ¿no? Pero yo creo que el cine ahí entra de lleno porque te hace reflexionar, te hace ver otra cosa. Porque yo conocía la historia que cuentas, la historia de los mineros, pero después de ver tu película, o sea, la conozco de verdad. Yeah. Yo realmente no la conocía. Me habían contado una mentira me habían contado partes. Te habían contado el espacio que puede coger en 30 segundos, que es nada, ¿sabes? O en un artículo de una página, ¿no? Al final, no sé, yo creo que las historias están en las emociones, no en los acontecimientos. Entonces, al final, el cine es un arte que te permite vivir esas emociones. Y tú como director, por lo menos a mí me interesa mucho eso, ¿no? De ser capaz de transmitir la emoción que yo he sentido rodando algo para que el espectador sea capaz de sentirla también como yo, ¿no? Entonces, eso no pasa con otras artes y mucho menos con el periodismo, es imposible. Porque tú estás trazado hacia otra cosa, ¿no? Que es la información, no la emoción. El periodismo y la emoción son dos elementos que se utilizan de manera tergiversada, ¿no? Se utilizan para llamar la atención o para crear efectismo o alarma, pero no como elemento didáctico, que es lo que tendría que ser en el periodismo, ¿no? En cambio, en el cine tienes esa posibilidad, ¿no? De que alguien te invite a formar parte de un universo que desconoces durante un rato
y que tú decidas cómo interpretar ese universo, ¿no? Que eso no pasa con otras cosas. Sí, que ¿no? plante preguntas y tú no las respondas, porque creo que no hay respuestas para preguntas importantes. Yo tampoco, yo no creo en las verdades absolutas, entonces... Yo creo que todo es muy complicado. Claro. Yo creo que el cine te empuja a buscar, a seguir buscando. Sí. Que nunca vas a llegar a un punto, pero a seguir buscando. Y yo creo que eso es una bonita manera de vivir, seguir buscando, ¿no?, las cosas. Sí, aprender constantemente, ¿no? El camino es ese, ir aprendiendo con la vida. ¿Por qué ese título, Remine? Remine es un juego de palabras, es una palabra inventada. Entonces se puede decir remine o remind, ¿no? Inicialmente lo hicimos porque el mercado documental español estamos en un país subdesarrollado culturalmente en este aspecto, ¿no? Entonces la única posibilidad era mirar hacia afuera. Siempre planteamos los proyectos nosotros de esa manera, ¿no? Planteándonos con el mercado internacional. Y de hecho, bueno, el recorrido de la película así lo muestra y todo, ¿no? Entonces era remind el último movimiento obrero y era remind el juego de palabras de vuelve la mina en inglés y remind de recordar, ¿no? Jugar con esto, ¿no? Ahora en español los mineros dicen remine y además se forma el conjunto de palabras que es el apócofe también, que significa resistencia minera, entonces también tiene validez en español, que sería en remine, ¿no? Sí. ¿Y por qué hablar de los mineros? Si es una historia que la gente ya conoce. No la conoce, no. Precisamente estas semanas, la semana anterior con el estreno en Asturias, hemos tenido una ola de gratitud increíble y básicamente porque nadie había contado hasta ahora su historia de esa manera, ¿no? Lo cual es sorprendente porque es un grupo lleno de mística, muy peliculero y muy novelesco, que tiene muchas cosas para poder contar y hacer una película, pero hasta ahora, por lo menos ellos aseguran que jamás había tratado de esta manera su historia, ¿no? Siempre con estereotipos, con tópicos, con lo que llega lejos de allí, pero sin profundizar en las emociones, ¿no? Porque además es un mundo bastante inaccesible emocionalmente. En principio parece que es todo lo contrario, pero si profundizas está lleno de ternura, de afecto, de emoción, sí, eso es lo que domina, ingenuidad, hay muchas cosas ahí que son muy bonitas, sí. Sí, es lo que, cuando hablábamos esta mañana te comentaba que a mí me ha recordado mucho a ese documental latinoamericano, Pino Solanas, toda esta gente, ¿no? Que el Pino Solanas siempre decía eso, ¿no? Dice, yo hago cine para ir en contra de la televisión y del periodismo y porque el cine tiene que ir mucho más allá de lo que va, esto, ¿no? Y más allá es intentar comprender lo que ha ocurrido y llegar a un punto porque yo creo que también para ti ha sido un viaje. Totalmente, para mí ha sido determinante. ¿Cómo empieza la película? ¿Cómo la planteas? ¿Voy a filmar esto? ¿Voy a filmar...? No. La película, yo llevo muchos años viviendo en Asturias. La productora de la película, que es Marta, que no es de Santander, que es mi pareja, ella es una experta, entre comillas, pero vamos, una aficionada, una fan de las cuencas mineras asturianas, de su recorrido político histórico, ¿no? Y siempre, desde que nos conocemos, desde que estamos juntos hace 15 años, me repite que esa era una historia que teníamos que contar, ¿no? Entonces, bueno, llegó el momento de negociar el despido, nuestra salida de allí, empezar un nuevo estilo de vida haciendo películas y tuvimos claro que el sitio era las cuencas, que la historia era las cuencas mineras. Pero como llevábamos tanto tiempo fuera y precisamente lo que pretendíamos era romper el estereotipo, antes de rodar nada, estuvimos 9 meses viviendo con nuestra hija en la zona, conociendo a la gente de ahí, los seres humanos, y haciendo entrevistas sin rodar. Hicimos como 200 entrevistas más o menos a gente durante 2 o 3 horas que charlábamos con ellos qué había ocurrido, qué pensaban ellos de la cuenca, bueno, para tener la mayor pluralidad posible de todos los puntos de vista de lo que había pasado, ¿no? En ese momento no sabíais... No había conflicto, ni había nada al margen. Nosotros estábamos planteando una película cinematográfica también, pero más forzada, ¿no? Más estructurada por ti mismo, no por la realidad, ¿no? Entonces, de repente, bueno, estalló la huelga y claro, fue el mejor... Encima el regalo fue que nosotros estábamos ya documentados, sabíamos qué era lo que teníamos que contar, porque ya habíamos hecho ese trabajo, estaba empezando a guionizarse todo y sabíamos que las emociones era el elemento, y de repente estalla la protesta, ¿no? Entonces, claro, fue el mejor escenario posible para poder contar un movimiento obrero, que es durante una huelga, ¿no? Entonces, claro, fue un regalo y yo solamente ya era observar y esperar lo que estábamos buscando, ¿no? Que eran estas emociones y tener paciencia, respeto, trabajo y cariño y afecto ahí para ir metiéndonos poco a poco y encontrar aquello que buscábamos, no grabar por grabar, ¿no? Eso, supongo que habrá muchas horas de grabación, ¿no? Sí, pero hay muchas menos de las que podría parecer, ¿eh? Hay bastantes, pero para 4 meses y medio de trabajo de rodaje todos los días no llega a 200 horas de material rodado, ¿no? Yo soy bastante preciso con eso, ¿no? Vengo también del mundo de la tele y supongo que eso me tiende a economizarme a mí, ¿no? ¿Entiendes? De no hacer esfuerzos inútiles, ¿no? Sino de... Sí, no, bueno, de no grabar por grabar, ¿no? Sí, es mucho más importante el tiempo que estuve sin grabar que el que estuve grabando. Eso es más determinante. Una cosa que me sorprendió mucho en la película, cómo están filmados los enfrentamientos. ¿Dónde decides colocarte y por qué decides colocarte ahí y no en otro lado? Porque ahí a veces es difícil, ¿no? A lo mejor te colocas en una posición
que no ves nada, ¿no? O todo es difuso. Pero estás donde hay que Sí, sí, en el fregado, sí, estoy en el fregado. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, con experiencia, ¿no? Yo nunca había estado en una cosa así, pero bueno, vas aprendiendo. Van pasando los días y tú ves cómo se comportan los dos grupos, los policías y los mineros. ¿Y qué va a ocurrir? Al final todo es previsible en este tipo de cosas. Son elementos de masculinidad, no son creativos enfrentándose, ¿no? Sino que todo tiene un protocolo al final casi de actuación, ¿no? Entonces tú vas aprendiendo y vas sabiendo cuáles son los puntos de fuga, dónde colocarte, por dónde escaparte, todas estas cosas, ¿no? También tuve mucha suerte, la fortuna ha sido bastante generosa con el proyecto y cuando nosotros nos fuimos a trasladar a vivir a Gijón después de la Cuenca y luego estalló la huelga, en el edificio donde nos trasladamos a vivir, nos fuimos al primero y en el segundo piso vivía Javier Bauluz, que es un premio Pulitzer de fotografía, el primero que tenemos en España, es un fotoperiodista de guerra. Y entonces él había empezado a hacer fotos hace 30 años con la minería. Nos conocimos a través de un amigo en común que teníamos y yo cuando empezó la huelga le conté, oye, me voy a hacer esto, Javier, vamos juntos, y yo encantado. Y Javier se fue conmigo y estuvimos casi todo el conflicto juntos los dos. De hecho, los mineros nos llamaban el dúo dinámico. Él tiraba fotografías y yo hacía vídeo, él para periodismo humano, para el medio de comunicación y yo para la película, ¿no? Entonces también Javier me enseñó mucho al principio de cómo evitar, sobre todo buscar lugares para escaparte, de cómo no colocarte la línea de fuego, pero no lo justo para que te den un golpe, bueno, muchas cosas, ¿no? Pequeños detalles que al final tú, entre la experiencia que vas adquiriendo durante los días y con la ayuda de Javier, pues hacen que bueno, arriesgado es, porque siempre lo es, sí, ¿no? Se puede escapar algo, ¿no? Claro. Y cogerte a ti, ¿no? Sí, te puede pasar perfectamente, pero no ocurrió, sí. A mí me gusta también lo que te comentaba, ¿no? Que hay muchas posiciones, muchas miradas, no localizas la historia en ninguna persona, no conocemos realmente, fuera de la huelga no nos conocemos realmente, no sabemos si les gusta jugar a fútbol, si la televisión o cuántos hijos tienen. Ni siquiera su nombre, ¿no? En la mayoría de los casos no conocemos su nombre. Y si dices el nombre, no se te queda, porque lo que estás contando lo localizas en lo humano, no en la persona, ¿no? Y eso a mí me gusta, ¿no? Eso porque yo creo que una de las partes creo que el cine ha perdido, por ejemplo, el mainstream, el cine comercial, es eso, ¿no? Que focaliza mucho en las imágenes y no en el personaje, no en la persona, ¿no? Parece que el personaje es simplemente un sujeto que anda por ahí y van a ocurrir cosas y él está ahí. Pues no, aquí es al revés. La historia que sucede tiene un componente humano súper importante. Y todo el rato se están planteando si lo que están haciendo va a servir de algo, si no, o sea, el futuro, o sea, viven en un presente muerto. Todo es el futuro. Y mis hijos, y no sé qué, hay un minero que dice, hostia, pero ahora son mis hijos, joder, ¿no? Pero esa es la historia de la clase trabajadora, ¿no? De los trabajadores, ¿no? De siempre, ¿no? Tus padres o los míos, ¿no? Siempre estamos preocupados por el futuro próximo, por el futuro, nunca disfrutamos el presente, porque al final todo es efímero en este mundo que vivimos hoy, ahora mucho más, ¿no? Las pertenencias presentes, no, y históricamente siempre ha sido así, el trabajador ha tenido que combatir y hacer lo justo para seguir tirando hacia adelante, ¿no? Para andar, para caminar, ¿no? No para plantearse un presente próspero y disfrutar de la situación. Ahora ha habido un cambio durante unos años, otra vez hemos vuelto a la cruda realidad, pero en realidad esa es la historia de los seres humanos, de un 1% que lo tiene todo y un 99% que no tiene nada y que solamente tiene que pensar en ese futuro inmediato y en el futuro de sus hijos, garantizarlo, ¿no? Y al final, ese es el discurso de la película, la frase que dice la señora que dice que su hija entiende que su marido esté encerrado bajo tierra porque está peleando para que ella pueda ser veterinaria, ¿no? Esto es la historia de los seres humanos, claro, y luego al final yo no creo en los blancos y los negros, creo que en los matices está toda la narrativa y en ese mundo en el que vivimos es así, está plagado de matices, ¿no? Entonces, con los seres humanos es determinante eso, al final crear buenos, crear malos, por ejemplo, fue una cosa muy importante para la narración que era no tener un malo, no ofrecer un malo para la película, no que el espectador se pudiera escapar en un Rajoy, en un Franco o en alguien al que le asumiera la responsabilidad o en los propios sindicatos, ¿no? Sino que a ti te quedara la desazón emocional de la responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, empequeñece las historias, claro, el malo. Eso es, ¿no? ¿Quién realmente el malo se puede focalizar? O hay muchos malos, hay muchos, hay muchos grupos, hay empresas. Incluso nosotros somos responsables, los trabajadores, de lo que ha pasado. Somos responsables de la vida que llevamos, y sobre todo en este país. Claro, que no participamos en nada. Ciegos muchos años, ya nos iba bien como nos iba, ahora hemos visto que no, y estamos perdiendo un montón de derechos y la marea de los mineros no ha continuado, o sea, no ha continuado en otros sectores. Yo veo otros sectores que están muy mal y hacen un día de huelga y están llorando por los 60 o 100 euros que van a perder. O sea, pueden perder el trabajo y les preocupan 100 euros.
Claro, pero es que... Yo creo que es un problema de educación o de mentalidad. Porque Sí, no, total. Antes la gente luchaba más. Hay un error en la transmisión cultural de las últimas generaciones, hemos perdido la referencia de dónde venimos. No somos conscientes cuál es el origen de la mayoría de nosotros, que es un origen humilde. Casi todos procedemos de familias de trabajadores, de agricultores, de cosas de estas, no somos la burguesía, ¿sabes? Entonces, un sitio como Asturias ocurre de otra manera porque no hay burguesía. No hay ni siquiera aristocracia casi en Asturias. Es un lugar en el que se crea la industria, que era un lugar muy poco poblado y aislado, y de repente aparecen obreros de todos los lugares de Europa y de España a poblar aquella industria, y de repente, por los financieros catalanes y vascos, que son los que mantienen la industria de allí, pero no hay ni capital asturiano en aquellas empresas, y todos son obreros. Entonces, claro, eso genera un tejido como el que hay en Asturias, ¿no? Pero estamos en un momento de cambio y todo toca reinterpretarlo, y esto también, ¿no? Al final, la vida es un proceso de aprendizaje totalmente, y por eso el motivo de hacer esta película, ¿no? Al final, que quede ahí para siempre, ¿no? Claro, ¿sabes? O sea, lo más difícil de vivir son los problemas, tener problemas. Claro. O sea, cómo te afectan esos problemas y cómo reaccionas. Sobre todo que no asumas que en la responsabilidad, que eso es una cosa que educativamente no nos enseñan, que siempre trasladamos la responsabilidad a los demás. Da la sensación de... La culpa es tuya. Sí, o que son fenómenos meteorológicos, ¿no? Falta mucho. No, y no, tenemos que la responsabilidad individual es determinante para crecer como sociedad y ser más demócratas y hacer muchas más cosas, ¿no? Y ahí fallamos. Todo el mundo habla de democracia, pero casi nadie la cumple. No, al final tenemos que asumir, siempre que ocurren cosas es por nuestra propia responsabilidad, ¿no? Me pasa con el cine, que estoy ahora en este momento con la película, descubriendo y conociendo muchas cosas, y siempre oigo el mismo discurso, ¿no? de las subvenciones, de la responsabilidad de la producción, de la caída de la crisis, pero no una responsabilidad individual, ¿no? Al final yo me estoy encontrando un erial que no se ha hecho bien, ¿sabes? Es cierto que hay problemas económicos, pero el cine no se ha construido en España, ¿no? Me parece, yo estoy viendo cosas que no doy crédito, y al final, y yo también ya asumo mi responsabilidad, soy un recién llegado, pero asumo mi responsabilidad individual en esto, ¿no? Yo durante todo el proceso productivo, nosotros tenemos a gente con la que tú trabajas con profesionales que van colaborando contigo como director para ir cerrando los procesos, ¿no? Desde el montaje a la postproducción, a la sonorización, tú estás con gente pro y vas acabando los procesos de producción, ¿no? Pero cuando terminas la película estás solo, no hay distribuidores, no hay exhibidores que estén a la altura de este tipo de cine. No. Hoy en día lo más difícil es que se vea la película. Claro, pero hay un montón de dispositivos súper al alcance de la mano, pero la exhibición es el talón de Aquiles. Pero ahí es donde no se ha trabajado. Sí, y hay responsabilidad del cine, ¿no? Eso es, claro, no es solamente porque al final creo que también el sistema de subvenciones hace que la preocupación llega prácticamente hasta que se termina la película, pero la siguiente fase es menos importante porque no hay tantas ayudas, ¿no? Víctor Erices hace poco decía que una película americana se estrene en 400 salas también es una invasión. Claro. Es una invasión. A mí me lo parece. No debería estar permitido. Bueno, sí debería estar permitido, pero debería haber una alternativa a eso. ¿Entiendes? No, sí. Yo no creo en la prohibición de las cosas, pero sí creo en el trabajo lento y perseverante, ¿sabes? En hacer las cosas despacio y con confianza y con autoestima y con optimismo, no pensando siempre en la destrucción y en la ruptura de las cosas, ¿no? Sino, yo soy así, ese es mi carácter, entonces creo que todo puede tener un punto de vista positivo, también lo tiene negativo, por supuesto, pero lo negativo espero que sea efímero, ¿sabes? Al final todo se puede cambiar, todo es susceptible de cambiar. ¿Conlleva mucho trabajo hacer que la película sea visible? Mucho, pero bueno, se logra. ¿Más que el rodaje, por ejemplo? Sí, porque desde el punto de vista energético son otras energías las que empleas en ello, ¿no? Y de hecho porque además es un trabajo en el que tú estás fuera de hábitat, de tu ecosistema, ¿no? Es distinto. O sea, el aprendizaje es mucho más rápido, ¿no? Sí, claro, haciendo una película tú la produces, pero supones que llegas ahí. Pero lo otro, bueno, afortunadamente el mundo está lleno de buena gente y entonces, sí es cierto, y bueno, y estamos haciendo las cosas de manera milagrosa, pero no sé si hay muchas entradas en prensa. El otro día me decía la productora, como 300 entradas en prensa hemos tenido en los últimos 6 meses, hay mucha atención de la prensa con la peli, ya hemos logrado el estreno, ya está planteado en 8 o 9 ciudades españolas, bueno, ¿sabes? Poco a poco. ¿En Barcelona también? En Barcelona estamos hablando, lo habrá, pero no tengo una fecha seguro, parece que en enero va a ser la cosa. Sí, se estrenará en alguno de los cines independientes del circuito independiente, pero se estrenará durante unos días, estará en cartel, sí, la película. ¿Volveremos a verla, seguro? Sí, seguro. Claro, yo esta vez sí vengo yo. Es una película que tiene muchas capas. Cada vez que la ves se te escapan muchas cosas, porque se habla mucho en la película, se replantea todo el rato lo que están haciendo, que eso me encanta. También existe una mirada femenina, que eso me parece fantástico en la película. De hecho, la montadora es una mujer, y no es casual que sea una mujer. Y cómo se reúnen las mujeres, nosotros somos esposas, madres, hijas de mineros, y ellas también quieren su voz, ¿no? Es una película
de que las voces apagadas, ¿no? Vamos a gritar fuerte, ¿no? ¿Y qué piensan los mineros cuando vieron tu película? Pues increíble, ¿sabes? Toda una gratitud porque alguien contara su historia de esa manera y luego una identificación total con lo que han visto, ¿no? Que eso para mí como documentalista es el mayor regalo posible, claro, porque al final yo tampoco no es una película políticamente correcta, no lo es, yo no, narrativamente no he tenido ningún, además mi experiencia es una cosa que me pregunta, ¿no? Bueno, has alcanzado el afecto con esta gente y eso puede condicionar la narración de la película, ¿no? No, porque yo llevo muchos años sabiendo mantener esas distancias, hasta ahora he sido capaz de aguantar la presión de los gobiernos o de los ministerios de economía de las empresas y de todas estas cosas, entonces sé cuál es la distancia entre tu opción como creador y la relación que tienes con los seres humanos, ¿no? Tú tienes que tener claro qué es lo que tú quieres contar, a partir de ahí, y ellos para nada han sido invasivos, ¿no? Pero a pesar de tú hacer tu película y que yo nunca expliqué lo que estaba haciendo a nadie, siempre solo en una película, la han visto y como me decían el otro día, eres un cabrón porque has cogido todos los matices. Yo estoy ahí dentro, y la gente de las cuencas, ¿no? Porque yo no deja de ser un forastero que ha estado viviendo un tiempo, pero como hemos estado tan dentro del punto de vista que asumimos eso, ¿no? Que fue convivir allí, vivir allí, no ir de turistas, sino asentarnos, mudarnos, instalarnos y hacer la compra, comer allí, conocer a gente, tener amigos allí, entonces eso hizo que bueno, fuéramos capaces de percibir esas emociones, del paisaje, ¿no? Claro, y ver que ellos se pongan 10 minutos en pie a agradecerte el trabajo que has hecho y estén haciendo el esfuerzo por difundir la película que están haciendo y porque además el orgullo que representa para ellos verse así, ¿no? Para nosotros eso es el mejor regalo posible, ningún premio puede satisfacerte tanto como eso, ¿no? Que los propios protagonistas se sientan tan representados en la película, sí. A mí me gusta mucho de la película que apenas hay movimientos de cámara y parece que hay una planificación del plano, aunque sea un conflicto entre policías y... O sea, es una película documental, pero parece filmada como una película de ficción, con su plan de rodaje, los planos... ¿Y eso cómo se consigue? Porque en ese momento estás en guerra, hay una guerra en medio y tú estás allí. Yo creo que se filma mucho y después se elige el plano. No, en este caso es instinto, ¿eh? ¿Instinto? Yo diría que es instinto, sí, porque no sería capaz de racionalizarlo esto, pero sí, es instinto, sí. Sí, de hecho, con los fueras de campo, ¿no? ¿Sabes? Bueno, surge así. Cuando hay momentos que están por el bosque y están hablando y se van metiendo entre las ramas y tal, parece que haya una planificación. No. Y yo digo, estaba ahí y filmó. No, tú eres consciente del fuera de campo, ¿no? Yo juego mucho con eso como cuando estoy rodando, ¿no? Entonces, bueno, prevés lo que puede ocurrir, sí, y escoges un cuadro que adapte el discurso que tú quieres contar y esperar que suceda. Es simplemente tener paciencia, ¿no? A veces no sucede, claro, pero suele ocurrir, ¿eh? Sueles acertar. Y no ha habido tanto material desechado por movimientos de cámara, eso no, porque yo para eso, no sé, ya te contaba antes, no suelo desechar mucho material, no suelo ser bastante preciso en lo que grabo y no he dado muchas vueltas, para conseguir el material que hay. De hecho, publicamos un libro que se llama Resistencia Minera con Javier Bauluz, con el que hemos financiado la pospo de la película. Y hay mucho material que no se mete en la película que está ahí y ha servido para hacer un DVD, ¿sabes? De 20 vídeos de 2 minutos, informativos como No Comments, de 2-3 minutos y cada uno por temas, ¿no? Entonces hay mujeres del carbón, movilizaciones, batallas mineras, marcha negra y cada uno tiene 4 o 5 vídeos distintos, ¿no? Algunos están en la película, los menos, porque no están los protagonistas ni los personajes, no hay nada de esto, pero están ahí, ¿no? Y están grabados, bueno, y mucho de ese material desechado y algunos de ellos serían perfectamente montados en la película, pero tuvimos que hacer un ejercicio de contención emocional. Entonces muchas cosas las dejamos fuera porque era demasiado, ¿sabes? La emoción se disparaba, entonces también había que ser equilibrado en todo eso, ¿no? Porque es una cuestión de malabarismo. En la narrativa de la película es un malabarismo, es casi un puzzle, ¿no? De hecho en el montaje estuvimos trabajando 5 meses, casi 5 meses, y era curioso vernos porque eran varias cartulinas dibujadas las escenas por colores, por efectos emocionales, ¿no? Yo distinguí las cosas así, no por el contenido, sino por el impacto emocional que provocaba cada secuencia, ¿no? Sí, yo ayer lo comentaba con José, que yo creo que el cine, lo más parecido al cine es la música. Necesitas un ritmo, necesitas esto, necesitas otro. No tiene nada que ver ni con la novela, literatura, nada. El guión sí que puede ser un género parecido a la literatura, sí. Sí, pero el cine no, el cine es música, tiene que tener un ritmo. Ahora toca este plano, y porque toca este plano, no toca otro. Ahora el personaje tiene que mirar hacia allá. ¿Y qué ve? No se sabe lo que ve, pero tiene que hacerlo, ¿no? O sea, toda esa planificación tiene que tener sus constantes, sus ritmos, su armonía, ¿no? Claro. Y yo creo que tu película la tiene, porque al final cuando acaba
Es de esas películas que te quedas sentado en la butaca, Ya. vas viendo los títulos pasando y hasta que no se encienden las luces te quedas como... Hay mucho que reflexionar Sí. sobre lo que has visto, ¿no? Y también interpela muchísimo al espectador. Como No, diciendo, eso es "Hay que fundamental, despertar, José. Para hay mí, que despertar". si no hay comunicación, no hay película, ¿sabes? Yo no establezco, no creo en el lenguaje unidireccional. No me parece, no puedo creer en eso como cineasta, ¿sabes? Ni como espectador, ¿eh? No soporto eso. No soporto necesito que el señor o la señora que se sientan delante de la pantalla aporten, que tengamos un diálogo entre nosotros, ¿no? Que la película muestre, pero que tú aportes tu percepción, tu universo para construir la historia que yo te estoy presentando, ¿no? Si no estamos hablando de un discurso y esto no me parece, vamos, a mí no me gusta, ¿eh? Esto es por supuesto subjetivo, cada uno tiene Después de tu sus primera gustos. experiencia, ¿cómo ves, qué te parece el resultado de tu película? Abrumador, sí. Abrumador, ¿Te sí. esperabas menos o te esperabas...? No sé, no tengo expectativas con las cosas. No, tampoco estoy sorprendido por el resultado diciendo, joder, no creo, yo creo que el Uno se próximo... hace sus ideas, ¿no? No, pero la próxima película estará a la altura de las circunstancias, no tengo dudas, sí. Me veo ahí, me reconozco en eso que he hecho. Me reconozco yo como ser humano, el momento vital que tengo es ese también. Entonces ha salido esta película. La próxima tendré un momento vital diferente y será otra película, seguro, ¿no? Pero creo que yo tengo que estar en la película, ¿no? Por mi estado emocional se va a notar, no siento un encargo, ha habido varias propuestas de poder hacer esto ya y no me interesa ese mundo porque llevo haciéndolo mucho tiempo, entonces al final tiene que ser una historia en la que yo crea, que yo quiera y que yo comprenda, ¿sabes? Y que luego haré lo que quiera con ella, ¿no? Pero contaré la parte que a mí me interese, aunque sea negativa o positiva, ya no hablo de esto, pero al menos yo quererla y comprenderla y entenderla, no prejuzgarla, ¿no? Si tengo que hacer algo, quiero equivocarme yo, ¿no? Sí. Que alguien me diga dónde me tengo que equivocar. No, porque eso lo he hecho mucho tiempo y he huido de ahí, ¿no? Entonces al final, sin denostarlo, al contrario, porque he aprendido muchas cosas en la televisión, no me parece que sea un medio... Yo creo que todo... No, para mí... De hecho, no Todo sería... lo que ocurre en la vida es un aprendizaje. Claro, yo creo en lo que decía Steve Jobs de los puntos, ¿no? Que, bueno, he hecho muchas cosas en mi vida y al final casi todas van cobrando sentido, como la fotografía. Desde que tengo 7 años hago fotos, ¿no? Y siempre me ha dado mucho pudor mostrar. Además he trabajado con algún pintor y hemos hecho alguna cosa juntos, pero siempre me ha dado mucho pudor hacer la exposición pública de ese trabajo fotográfico y tengo miles de cosas, de todas, más técnicas, muy complejas, ¿no? Pero fíjate, ¿sabes? Un día la vida te pone para hacer esto y probamos el primer día de rodaje con un cámara de televisión y con un ayudante, con una pértiga y no funcionaba, aquello no funcionaba, ¿sabes? Porque era imposible adentrarnos en ese universo 3 personas con 3 situaciones emocionales distintas, ¿no? Porque estabas tú solo. Al principio ya te digo que probamos a hacerlo así y el primer día de rodaje yo ya lo deseché. Y entonces ya Marta vino con la cámara, con la 7D y me dijo, Marcos, esto. Y yo ya te digo que la foto lo sé hacer bien y probé y cambió. Porque ya no era invasivo, no era tan molesto, me permitía a mí estar sentando, uno más, ¿no? claro, echándome un cigarro con ellos. Bueno, erais 2 más, la cámara y Sí, Marcos filmando. De hecho, yo grabé como esta tuya y grababa mirándole a los ojos a ellos, ¿no? Entonces, bueno, al final ellos no percibían la cámara, tío, es curioso, además eso lo cuentan ellos, ¿no? Y además cuando han visto la película se lo han entendido mejor, ¿no? Dicen, es que al final no... Nosotros hablábamos contigo, no con la cámara, ¿no? ¿Sabes? Sí, porque hay momentos que te interpelen. Claro. Joder, Marcos, no sé qué, esto, Marcos y tal. No se te pasó por la cabeza participar, No. o sea, hablar. ¿Por? No, porque además, no por ninguna razón, sino por el tema que no pareciera muy interpretativo, ¿no? ¿Sabes? Que mi figura estuviera presente, pero más cuando el espectador esté preparado para sentirse como Marcos que como elemento narrativo externo, ¿no? ¿Sabes? Eso es, no te conviertes en el Marcos que filma y el Marcos personal. Eso es, no quería que llegáramos ahí. Entonces, la historia está construida desde casi la experiencia que tuve yo, ¿no? Al principio es un poco más lejana a todos ellos y va aproximándose y formando parte del grupo. Y cuando ya el espectador está preparado para estar tan dentro del grupo, entonces sí podemos hacer esa interpretación, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué te parece esto? ¿Te esperabas esto? Pero en ese momento es el espectador el que lo recibe. Ya la figura de Marcos es lo menos importante, ¿no? ¿Sabes? Pero si hubiéramos construido esa figura, estamos abocando a otro formato y entonces ya no estaríamos en la observación sino en la interpretación. Claro. Y es lo que no queríamos que pasara. Ahora la última pregunta, como he empezado con la misma para todos, acabaré con la misma para todos. ¿Recuerdas esa película que te cambió tu mirada como espectador? Sí, hay una película, no sé, nunca me gusta eso, José, ¿eh? Igual que los cineastas, ¿eh? nunca me gusta, pero yo vi una película con 12 o 13 años que se llama Harlan County. No sé si conoces, que es un documental de Barbara Cooper. Sí, es un documental sobre la minería. Sobre mineros. Y que no tiene mucho que ver con Remind, porque es mucho más televisiva, más trufada, más otra cosa. Pero yo recuerdo la emoción que cuando vi aquella película, yo siempre he querido hacer cine desde muy pequeñín,
y yo quiero hacer una película sobre esto, sobre mi Asturias, ¿no? Un día. Y ahora mira dónde estamos, ¿no? Yo esa película la conocí porque vi una película de John Sayles, James Sayles. Chris Cooper, ya, que es el... sobre huelgas de mineros. No me acuerdo, tío. Sí. ¿Y descubriste a Bárbara Coppe con eso? ¿Qué? Sí, y eso me llevó a Coppel. Y vi la de Coppel. Me gustó la textura, está bien filmada. Tienes comparaciones con Remind que son loables, que pueden serlo, ¿sabes? Desde el tiempo que pasa ella con ellos, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa es que ella está más posicionada, bueno, es otra cosa la película, ¿no? Es otro lenguaje, es más antiguo, pero sí el esfuerzo, la necesidad de contar eso por parte de ella, ¿no? Y bueno, es una película que sí, luego yo qué sé, hay miles de fantasmas, ¿no? Tú puedes ver la película y podrás encontrar similitudes con muchos cineastas, al final el cine es eso, ¿no? Todos, pero cada espectador ve su película. Claro, y no, incluso yo reconozco planos cuando los veo ahora en el cine y digo, esto no me pertenece a mí, le pertenece a otra persona, y esto lo he visto en el cine en otro momento, ¿no? Pero tú ruedas de manera inconsciente, no te estás planteando eso, pero al final los fantasmas los tenemos dentro, ¿no? Y entonces, pero siempre es injusto, yo qué sé. El cine documental británico para mí es determinante también, ¿sabes? Sí, el cine de los... Claro, el posterior a la guerra, todo, ¿sabes? El cine el inicio del documental, ¿no? Para mí esa parte son los maestros de muchas cosas. Ahora vivimos un momento complejo con el documental porque está virado mucho hacia el entretenimiento, ¿sabes? Pero se está haciendo muy buenos documentales y con lenguaje cinematográfico, ¿sabes? Aquí en España, aunque parezca mentira, todavía la gente no está educada para esto, pero se está haciendo cine con documental y hay gente muy grande, tío, muy grande haciendo cosas, mucho. Y yo creo que España es un lugar ahora que debería ser un caldo de cultivo perfecto para hacer este tipo de películas. Sí, yo creo ¿sabes que estáis saliendo mucha gente, yo creo que esto no va a parar, o sea, da igual, el hotel ruinoso que es España, que se cae a trozos y cada día pasa algo aún más peor si cabe de lo que ha pasado, pero no, siempre va a haber gente con más ilusión, más optimismo por las cosas, que va a hacer cine, va a hacer libros, va a hacer música, con los medios que tenga. Porque al fin y al cabo, una vez que tú tienes esos medios, después hay algo más que eso ni se compra ni se vende, o lo tienes o no lo tienes. Claro, bueno, eso tu ya mirada, cómo ves las cosas, dónde pones la cámara, ¿no? Lo que decía Godard, ¿no? El cine es dónde pongo la cámara y cuánto dura el plano, ¿no? Sí, es esto, y eso no te lo van a enseñar en ningún No, lado. eso es instintivo. Eso es algo que nació en ti. Hombre, todos tenemos una cultura cinematográfica y hemos ido al cine mucho y hemos pensado mucho en las películas, ¿no? Pero sí, al final, bueno, yo qué sé, sí, es distinto eso, es difícil, es como fotógrafo, ¿no? Al final es muy parecido, yo veo muy parecido al disparo de un fotógrafo, ¿no? Sí. ¿Por qué alguien hace...? Pues, no lo sabes, ¿no? El instante está ahí y hay unos que cada uno tenemos una percepción diferente, ¿no? Y bueno, yo creo, no sé, sí, creo que no es cultural ni educativo, eso es una cosa natural, ¿no? Puede ser, sí. O sea, no, es un poco vanidoso pensar esto así, ¿no, José? Pero es que... A mí me gusta que el cine sea muy personal, me gusta que Remine sea muy de Marcos. Sí. También, porque también te estás No, eso es determinante. Te estás abriendo muchísimo haciendo la película, porque estás eligiendo un plano y no otro, porque estás hablando de esto y no de otra cosa. O sea, no, además que de una serie de si yo no estuviera detrás de la película no sería mía, sería otra cosa, ¿no? Si no estuviera mi persona ahí, ¿sabes? Y la mirada o tu interpretación, toda ¿no? la efervescencia de este cine, porque son un cine muy personal. Sí. Porque el cine comercial mainstream va a seguir haciendo. Sí, siempre eso, claro, el entretenimiento además es loable. Antes el cine comercial lo veía muy personal, ahora ya no lo veo tanto. Yo que tengo niños y voy al cine con frecuencia con ellos a ver mainstream, no intento seleccionar, pero es difícil en provincias y me quedo... Sí. Pero bueno, ahí está la educación como padres, claro, también. Sí. Yo, mis hijos saben lo que es el montaje y tienen unas 7 años y el otro 2 y ya empezamos a saber lo que es el montaje con 2 años, ¿entiendes? Claro. Y ellos entienden que la manipulación está ahí, ¿no? Ellos saben cómo se monta una cosa, entonces a partir de ahí no tienes mucho que explicar, José. ¿Sabes? Basta que yo me acuerdo con mi niña enseñarle cómo se moría su padre, ¿no? Rodar esto. Entonces, eso, tropezamos con una piedra, un plano andando, tropiezo y su padre está muerto. Montamos y ella lo ve. Y papá está muerto, pero papá está contigo, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final esto es el cine y es la televisión, ¿no? Y ahí creo que tenemos un esfuerzo entre todos, también como es otra responsabilidad del cine, ¿no?
de ser capaces de llegar al mundo educativo y enseñar a los chicos y a las Sí, chicas yo creo que a es plantear un yo espíritu creo que crítico. El problema de España es, como dice Arcadio Oliveres, que es un economista que habla sí. mucho es muy humanista y habla mucho de cómo se podría hacer otro tipo de economía más social, más justa y tal. Dice eso, ¿no? Que es falta de conciencia, Sí. ¿no? Que tiene el español o el catalán o la gente que vivimos aquí. O sea, falta de conciencia. Hay una falta de conciencia y política, sobre todo. Sí, no, por Parece ser que la política ya no importa. Hemos perdido los ideales. Mira, por ejemplo, hay una cosa que siempre se dice que es la épica, ¿no? De la minería. Entonces, yo no creo que la épica esté... Voy a cortar ya. Vale.